Buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría, qué gusto estar aquí en el Archivo Nacional. Secretaría Nacional de Cultura les da la bienvenida a tres grandes maestros del teatro y a nuestra muy querida moderadora. Hoy es la segunda jornada que estamos haciendo sobre conversar sobre el teatro, construir la memoria, intentar recuperar anécdotas, relatos, historias sobre el teatro en el Paraguay. Y esta tarde están con nosotros la maestra Erenia López, el maestro Silvio Rodas y la maestra Victoria Figueredo. Yo le voy a dejar enseguida la palabra a Ana Melo, otra actriz, directora, hoy nuestra moderadora de la mesa, con la intención de que volvamos a hablar de teatro, que volvamos a hablar sobre la historia, cómo construimos, cómo se ha ido desarrollando el teatro en el Paraguay. Así que, sin más, les agradezco participar esta tarde de este conversatorio. Les invitamos a que el próximo lunes también nos acompañen en el edificio Stout. Y le dejo la palabra a Ana, que va a ser quien nos acompañe como moderadora de esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Estela. Gracias a la Secretaría Nacional de Cultura por iniciar este ciclo de conversatorio acerca del teatro, su historia, la reconstrucción de la memoria y la conversación entre protagonistas de la escena nacional. Aquí en esta mesa con ustedes, para mí es una gran alegría. Sobre todo también estar en este espacio del Archivo Nacional que siempre es tan grato, un espacio tan hermoso, tan cercano a la vida cultural de nuestro país también. Vamos a empezar en este conversatorio que se llama Escenario de Memoria y Construcción del Teatro Paraguayo, que me parece que es demasiado necesario. Conocemos, sistematizar, reunir los pedazos, hilvanar todo eso que ocurrió. Y estamos hablando de una historia que va entre hace 50 años, entre 50 y 40, que mucho tiempo. ¿Y cómo fue ese devenir de nuestra escena nacional de esa época en plena dictadura a este tiempo de democracia? Entonces, ¿cómo fue evolucionando la producción artística, la creación teatral? Y de eso vamos a conversar con estas grandes figuras. En primer lugar, Victoria Figueredo, actriz, docente y gestora cultural, licenciada en filosofía, ha escrito libros sobre ética y formación ciudadana para el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media. Fue parte del Teatro Estudio Libre, un elenco liderado y creado por Rudy Torga, nuestro gran maestro, que desarrolló sus actividades como un teatro itinerante, teatro social, de colectivos, comunidades, y que tiene muchísimo para contarnos y que, según Victoria, están trabajando en la sistematización de toda esa historia, de esa parte de la historia del teatro paraguayo en un libro. Nos falta ese libro sobre el TEL. Victoria. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí y poder compartir esto que consideramos absolutamente necesario en la historia del teatro, ¿verdad? Rescatar nuestras propias experiencias y las experiencias que han venido haciendo la gente de teatro a través de los años y que en muchos casos está olvidada, perdida, como dijo Ana. Hay retazos, conocemos retazos de esa historia, pero hay que empezar a armar ese rompecabezas y fortalecerlo cada vez más con las miradas de cada uno, con la diversidad de miradas de cada uno, porque es importante, quizás la misma experiencia
por diferentes actores, digamos, tengan diferentes interpretaciones y poder sumar eso es demasiado importante. Bueno, yo voy a ir hablando del TEL. Yo no sé si vamos a hacer preguntas acá o ya hablamos del TEL ahora. Bueno, yo quiero decir primeramente, voy a hablar desde mi experiencia, pero lo primero que les quiero contar es que sí, nosotros empezamos a trabajar con Silvio sobre la idea de rescatar la experiencia de TEL, un elenco que se creó en los 70, continuó su actividad hasta un poquito empezado los 2000, y entonces nos pareció importante rescatar toda esa parte de la historia que tiene que ver con la historia más oscura de Paraguay, pero donde el arte era una verdadera luz en aquellos momentos difíciles de la historia, ¿verdad? Y ahí estaban la gente de teatro, la gente de las artes visuales, de la música, trabajando por un mejor Paraguay, por un Paraguay libre, un Paraguay solidario, un Paraguay en democracia. Creo que eso nos unió a muchos y hace que ese momento histórico que nos tocó vivir nos hizo encontrarnos en ese momento, reconocernos, a pesar de las diferencias y gracias también a las diferencias, y ir armando un camino propio. El TEL se crea en 1970 en Radio Cáritas, lo crea Rudy Torga con un elenco de actores, pero digamos esa actividad viene de antes, viene ya en lo que a Rudy se refiere, ya desde la Escuela de Arte Escénico, donde había estupendos maestros como Roque Centurión Miranda, como doña Josefina Pla, que habrá sido un lujo tenerlos como docentes en aquel tiempo. Posescuela, antes o en el medio, en el 58, si no me equivoco, Tito Jara Román hace la primera obra y con él empieza el teatro independiente en Paraguay, creo que fue en el 58 eso. Más adelante se crea el TPB, donde también Rudy transita como parte del elenco y como director. Y después de eso ya, en 1970, se crea el Teatro Estudio Libre. Entonces, la trayectoria que hizo el elenco fue sobre todo, tenía que ver con dos objetivos que siempre señaló Rudy, que es, por un lado, el tema de la condición humana, era un tema, digamos, recurrente en sus obras, quizás también muy influenciado por sus maestros. Él nos decía que en el actor era importante su persona, su dignidad humana, su compromiso social, y esto digamos, en una situación dialéctica siempre se daba, ¿verdad? Entonces poníamos el énfasis o intentábamos ponerlo en ese aspecto, o sea, actuar es comprometerse como persona. Y es comprometerse como persona también con una sociedad, con una realidad social que se estaba viviendo en ese momento. Prácticamente esa era la función del actor y del teatro en ese momento, planteado, digamos, desde la óptica del Teatro Estudio Libre y de su director, ¿verdad? Y el TEL tuvo diferentes momentos, del 70 a los 80. Yo empecé en un taller de teatro que fue sumamente interesante, y en ese taller de teatro, bueno, veíamos obras nacionales, fragmentos de obras latinoamericanas, pero lo más interesante es la continuidad que logró tener el elenco. Esa continuidad que hizo que de un elenco que buscaba espacios también donde hacer su trabajo, llega invitado por una figura también muy importante que es Juanito Carter, que es de todo el mundo de la animación juvenil, digamos, del teatro de títeres, de campamentos de jóvenes, en todo ese tipo de trabajo. Entonces vio Los Grillos Sordos, que montó el Teatro Estudio Libre, y le invita a Misión de Amistad a hacer una serie de presentaciones. Creo que después de eso hubo un taller muy interesante que reunió a muchísima gente, y
entre los cuales sé que estuvo Silvio, después nos va a hablar de eso, porque estuvo en los inicios del TEL y después se va a sumar otra vez, sé que estuvo Erenia también en algún momento. Pero la obra con la que arrancó, estoy yendo y viniendo, la obra con la que arrancó fue Barranca Abajo de Florencio Sánchez, porque siempre la opción del TEL fue un teatro paraguayo y latinoamericano. Entonces ahí el énfasis estaba puesto en ese orden. Y después de esa obra hubo muchas otras que fueron muy interesantes, que tuvieron suceso en su momento, pero ya se hacían más como temporada. Eso nos puede decir Moncho también, que está acá en algún momento, ¿verdad? Que eran más como temporadas en lugares específicos. Para recordar alguna de esas obras, de esa primera etapa, Barranca Abajo de Florencio Sánchez se inaugura con eso. El Centro Forward Murió al Amanecer de Agustín Cusani. Encrucijada del Espíritu Santo de José María Rivarola Mato. Hermano Francisco de Josefina Pla. Y después va a tener otras series de obras, y lo que caracterizó al TEL en esa primera etapa y a las obras que se hicieron en esa primera etapa fueron las grandes puestas con muchos actores. Por lo que vi en fotos, por lo que me contaron, eran obras que podían llegar a tener 50 actores aproximadamente en escena. Y dentro de ese enorme elenco, mucha gente que después se dedicó a otras actividades relacionadas con la cultura, aunque no fuera precisamente el teatro. Bueno, después hubo una serie de situaciones que tienen que ver, no voy a entrar en detalle en eso porque creo que requiere más estudio, tiene que ver con situaciones muy especiales. Entiendo que en un estreno de Embocayá hubo dificultades esa noche, no sé si tenía que ver con el tema de OPM, que fue todo un tema en ese momento, gente que desaparecía, gente secuestrada, gente asesinada, muy relacionada con el sector cultural. Y entonces creo que se hizo un estreno muy difícil de Embocayá. Yo no sé si es la temporada que vos estuviste o fue antes, Erenia. Y después de eso el elenco se replegó, digamos, trabajó más en cuestiones relacionadas con música, pequeñas obras, siempre poniendo énfasis en el contenido social, pero con más estrategia de sobrevivencia. Rudy había aclarado una vez que él estuvo preso, fue torturado y dijo: nunca más voy a ir preso. Pero tampoco claudicó del contenido nunca, ¿verdad? Bueno, y esa fue una época bastante dura que a mí no me tocó vivir en el país. Y bueno, entonces se trabajó en esa línea, más con música, más con pequeñas obras cortas, y después va a llegar la siguiente etapa, y yo prácticamente coincido con esa etapa, que es la empezar a trabajar más, de manera más continua con organizaciones de estudiantes, organizaciones barriales, organizaciones campesinas, que en muchos casos nos pedían sus presentaciones y luego organizaban debate porque les interesaba sobre todo generar ese espacio de reflexión. En situaciones muy diversas, habían funciones específicamente que se hacían recorriendo todo lo que se llama como el Bajo, ¿verdad? Con damnificados por las crecidas, o sea, siempre había una situación muy especial y con respecto a eso se trabajaba, había un análisis de la situación del país, muchas veces venían amigos, conocidos, sociólogos, expertos en todos estos temas. A principio de año se hacía una evaluación, ellos hacían un análisis de coyuntura, en base a eso se definía el repertorio. Y esta época ya después de los 80 también coincide con un teatro más itinerante, o sea, muchas de las presentaciones no se hacían en Asunción ni en sus alrededores, sino que se hacían en el interior del país,
Y esa fue una experiencia valiosísima. O sea, de pronto nosotros viajábamos kilómetros y kilómetros. Hoy decimos 25 de diciembre, es relativamente fácil llegar, pero antes había que ir por unos caminos bastante largos, mucho más de lo que es hoy, y con barro y con lluvia te quedabas por el camino y no era fácil llevar. Y a veces algunos lugares pasábamos monte cerrado y después había un claro, había una comunidad que ahí nos esperaban y hacíamos la función. O sea, había situaciones muy especiales, muy lindas por una parte muy reconfortantes y por la otra parte que era bastante difícil, ¿verdad? O sea, hacer este tipo de trabajo conllevaba también un riesgo para la propia vida. Yo escuchaba a algunos compañeros decir en guaraní, y si acá nos matan, nadie ni se va a enterar, porque el tema de que podía ser perseguido, apresado, estaba pendiendo así siempre sobre la cabeza de la gente, ¿verdad? Bueno, yo iría un poco hasta ahí porque creo que hay muchos otros compañeros, se hicieron una cantidad. Lo que sí quiero decir que también la situación especial que encontró en el TER de ser un espacio en la misión de amistad donde se presentó una temporada, después fue un espacio ya abierto a talleres. También el TEL fue elenco y se gestionó precisamente, se gestionaron recursos para que funcione como tal. Después se transformó en programa de cultura y arte y ahí había mucho trabajo ya con las organizaciones que no solo querían ver teatro, sino que querían actuar. Y esto eran en muchos casos gente de las diferentes comunidades, ya sean jóvenes, ya sean campesinos. Había muchos talleres para líderes campesinos que querían organizar teatro y después hacer en su propia comunidad también. Esto llevó también a generar espacios como de encuentro, como el Festival Manduaná, que tuvo sus inicios ahí, que fue un espacio muy importante para el nuevo cancionero. Después también para cuestiones como el Festival Nacional de Teatro Juvenil, toda esa gran cantidad de elencos jóvenes que eran apoyados, digamos. Después se fueron integrando otros compañeros también y se constituyó un programa de animación cultural de base, donde se trabajaba precisamente con los jóvenes, que va a desembocar en conversaciones con otros en el Festival de Teatro Juvenil, Festival Nacional de Teatro Juvenil, que en su primera edición tuvo más de 35 elencos de todo el país. Esa fue una experiencia demasiado interesante y continúa hasta nuestros días. Hicieron su propio camino y bueno, creo que en Cazapá van a estar próximamente dando lugar a ese festival que surgió ya en el 89. También festivales de teatro como el Festival de Teatro Nacional de Teatro Latinoamericano, Festival de Teatro Popular Latinoamericano, que se hizo en Trinidad y que vinieron elencos de países vecinos también y de todo el país, que fueron experiencias muy valiosas hechas en aquel tiempo. Y hasta ahí voy yo en esta primera parte. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por mostrarnos parte de ese momento en el que con el elenco del TEL ustedes eran un poco luz, iluminaban ese momento oscuro de nuestro país. Y queda como para nosotros como esa reflexión sobre la condición humana que era como central en la definición de obras, en la definición de ese repertorio, y ese repertorio también que salía de un análisis de coyuntura. Son experiencias demasiado ricas que desde el sistema de elencos que ustedes tenían y el trabajo con organizaciones que para esta época hemos perdido bastante. Así que compartir eso con nosotros. Muchísimas gracias, Victoria. Y seguidamente, para dar continuidad a toda esa experiencia, vamos a escuchar a este maestro de la escena que es Silvio Rodas, destacado actor de teatro, cine y televisión, docente teatral. Nació en Asunción en 1955, con mucho honor, 70 años.
Inició su carrera teatral en los años 80 en el Arlequín Teatro y ha participado en más de 70 obras, interpretando diversos roles protagónicos. Además de su formación en teatro, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires y psicodramatista, reconocido por su labor artística. Rodas ha recibido premios como el Arturo Alsina en el 2003, el Eda de los Ríos en el 2019 y en 2018 fue nombrado Maestro del Arte por el Congreso Nacional. Además de su faceta actoral, es docente en instituciones como el Instituto Municipal de Arte y ha liderado talleres de entrenamiento actoral en diversas organizaciones. Su compromiso con la formación y el desarrollo del teatro paraguayo lo ha consolidado como una figura clave de la escena nacional. Dios mío, bueno, demasiado ya. Bueno, fundamentalmente yo quisiera conversar, que es de lo que puedo hablar realmente, como actor. Como actor en esa etapa, Victoria señalaba, yo estuve en un taller de teatro en el año 71 en Misión de Amistad. Fue la primera vez que yo hice un taller de teatro y fue un taller de Rudy Torga. Yo abandoné, por supuesto, desaparecí y recién volví al teatro allá por el año 83. Y vuelvo al teatro con Arlequín y después con diversas otras obras. Y después caigo acá, en Pirirí Teatro, y caigo con Rudy en el TEL. ¿Qué significaba eso como actor para mí? Para mí significó varias cosas, sobre todo el hecho de formar parte de espacios como eran Pirirí y TEL, donde no era que yo me iba a hacer un papel y me llamaban para hacer un papel, sino que yo entraba en todo un proceso de creación de obras y sobre todo de obras que tenían que ver con una circunstancia política, con un mensaje, se decía antes, con un abordar algo de la realidad y sobre todo para mí tener abierto mi oído al guaraní y a una problemática que yo no había registrado hasta ese momento. Entonces, como actor, formar parte del TEL y formar parte de Pirirí Teatro significaba descentrarme un poco, aunque el ego es muy grande y uno nunca se descentra del todo, pero poder entrar en unas dinámicas de análisis de las obras, de probar los personajes que teníamos que hacer, después de estas cosas que decía Victoria, de irnos al interior en espacios absolutamente diferentes, donde no había un vestuario, no había un espejo, no había un maquillaje, no había nada. Teníamos que salir lo que se llama al toro. Pero teníamos mucha preparación. En el caso del TEL nos íbamos a veces con 3 y 4 obras diferentes, una obra infantil, unas poesías que hilvanaba Rudy, más 2 pequeñas otras obritas. Obritas digo porque eran pequeñas en cuanto al tiempo de duración. Y para mí fue un aprendizaje enorme poder llegar al interior. ¿Y qué íbamos a representar? No sabíamos. Teníamos 4 o 5 obras, pero dependía del momento, del lugar, de cómo éramos recibidos en esa comunidad, en ese asentamiento, en eso. Y ahí Rudy tenía una rapidez como para organizar, vamos a hacer esto primero, después vamos a ver si vamos a hacer aquello después. Dependía de esa relación que se establecía con el lugar, con los referentes de ese momento, ¿no? Además era una experiencia maravillosa actoralmente, porque salíamos los viernes al mediodía y volvíamos los lunes de mañana. Entonces, el viernes a la tarde hacíamos en Coronel Oviedo, después al día siguiente, el sábado al mediodía en otro lugar, el sábado a la noche en otro lugar, el domingo en otro lugar, y volvíamos el lunes de madrugada, hechos un desastre, ¿no? A veces llenos de barro, de polvo. Pero con esa satisfacción, ahora uno lo ve, no voy a decir groserías, pero uno decía cosas, la pucha, pero era una cosa que uno venía realmente muy enriquecido.
Y eso no terminaba ahí, había después el lunes o el martes la evaluación, que en aquel momento uno lo sentía como muy pesado, pero ahora con el transcurso del tiempo uno dice, la pucha caramba, qué importante que era el poder pensar qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, qué dificultades tuvimos en ese espacio específico, en ese asentamiento, por qué no hicimos tal cosa y por qué hicimos otra. Era una escuela de vida realmente. Entonces, cuando yo no puedo decir que yo sufrí la represión en el teatro, que sería un maleducado y un atrevido, porque hay gente que realmente sufrió la represión y sufrió la cárcel, sufrió todo. Yo llegué a esta experiencia con Pirirí, con Tela, ya por el año 84, 85, cuando ya este señor se estaba yendo, pero igual para mí era un abrírseme la cabeza, trabajar con compañeros que manejaban el idioma guaraní. Yo nunca voy a olvidar, Rudy me hacía sentar en una mesa y me hacía repetir durante 1 hora y media mi texto en guaraní, y pasaba después de 2 horas, me tomaba el texto y después me decía, seguí, y yo ahí, pero para mí fue todo un aprendizaje actoralmente que me llevó a valorar muchísimo todo el aprendizaje que tuve con Herenia, que después no lo apliqué porque soy un vago, de aprender con títeres, de todo el tema de desarrollar lo corporal al máximo, y lo corporal desde algo que yo me resistía, que era que de repente Herenia te decía, no, una cosa más expresiva. Ella manejaba el tema de Brecht, yo ni idea, una cosa más expresiva, que diga más, y después distanciarte. Yo, miércoles, ¿cómo se hace esto?, decía yo. Pero fue una época para mí maravillosa desde ese punto de vista, y yo creo que hoy algo de lo que falta es eso, ese espíritu de comunidad, ese espíritu de trabajar juntos en pos de algo que todos queremos hacer, que no es una producción individual nomás que te llaman y te dicen vos vas a hacer esto. Eso es lo que a mí me parece así enormemente rescatable de mi experiencia, tanto con TEL como con Pirirí Teatro. Y bueno, yo creo que básicamente lo que en este momento se carece en lo teatral es esa estructura de grupo. Acá la veo a Jazmín, y yo creo que ella también hizo una experiencia de grupo hace unos años con un grupo de actores que se habían recibido recién. Hicieron una pequeña experiencia de grupo que de 2 o 3 años, pero eso creo que falta en este momento. Falta esta cosa de juntarse y llevar adelante un proyecto común desde el punto de vista teatral. Todos somos medio freelance y nos vamos y venimos, y a veces sin poder encontrar ni siquiera dentro de nosotros mismos esa continuidad de lo que significa nuestro trabajo actoral, y esta visión que decía Victoria un poco de nuestra responsabilidad social como actores o como artistas, ¿no es cierto? Sino que yo siento yo mismo que bamboleo y voy y vengo como esas pelotas de pádel, y muchas veces no tengo el tiempo ni tengo el posicionamiento de poder decir, no, por acá quiero ir. No sé, por ahí voy yo, hasta ahí puedo. Muchísimas gracias, Silvio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros también esa experiencia de vida tan rica que estás mencionando, de esa escuela de vida que han tenido con estos grupos, de ese acercamiento al guaraní que tuviste, que no es solamente un acercamiento al aprendizaje de una lengua, sino de ese aprendizaje de una cultura por la convivencia comunitaria que tenían en esas actuaciones en diferentes comunidades. Y también esa cultura de la evaluación que tanto mencionás, nos falta tanto en este momento, de reflexionar sobre lo que hacemos, de puntualizar cómo nos fue y cómo enriquecemos nuestro proceso creativo en el encuentro del otro que
que nos da una mirada diferente de lo que nosotros creemos, de todo lo que nos falta evaluarnos y autoevaluarnos en este momento en la escena local, pensando en que a veces pareciera que somos todo un club de elogios mutuos, un club de amigos, o sea, no hay una posibilidad de meter evaluación y autoevaluación en los espectáculos que hacemos, porque terminamos de presentar y como si no fuera nuestra responsabilidad decir cómo nos fue tal. O sea, eso me parece que es algo valioso de rescatar, y ese espíritu de comunidad y la responsabilidad social del artista así remarcado, por supuesto, acompañado de estos referentes que lideraron esos grupos por lo que tuviste la suerte de compartir. Muchísimas gracias y bueno, ahora vamos a escuchar a Erenia López, actriz, directora, escritora, dramaturga, docente de teatro paraguaya, escritora, licenciada de Letras por la Universidad Nacional de Asunción, con posgrados en didáctica, en simbolismo, cultura, tradición oral de América Latina, una de las grandes referentes del teatro independiente de Paraguay, fundadora de Pirirí Teatro y de otros elencos. Como ya mencionaba también, su paso por TPB, que creo que también nos vas a comentar un poco. Como entre sus publicaciones relevantes figura Teatro para Infancia y Juventud, con obras como Por el Sendero llega Platero y El Pícaro Sueño sale de paseo. Más recientemente publicó Pirirí Teatro, Chispas de Alegría y Esperanza sobre rieles inseguros. Qué lindo. Donde recopila vivencias de su trabajo con el grupo entre 1979 y 1992. Una gran referente del teatro independiente. Te escuchamos, maestra Erenia, qué gusto compartir contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por esta actividad que tanta falta hace. Y bueno, ojalá que continúe con tantos referentes que todavía existen. Existimos. Bueno, yo tomé un poco el tema de mi formación para saber, para contar de dónde vengo, cómo participé en la estructura del teatro paraguayo. Y comienzo diciendo que siempre fui del movimiento de teatro independiente, siempre. Pero me inicié en la escuela primaria, en la Escuela República Dominicana de Fernando de la Mora, con la maestra profesora Azucena Zelaya, que fue una profesora que tuve la suerte de encontrarla en ese momento porque ella venía de Uruguay. Y también tuve la suerte de que la directora de esa escuela tenía una visión muy importante sobre la educación por el arte, y ella, de su propio pecunio, contrató a la profesora Azucena Zelaya. Ahí nació mi amor a la declamación y también al teatro, porque yo era una niña tímida. No podía moverme, era muy buena alumna, pero no para hablar, para salir. Y descubrí que el arte, la poesía y el teatro me daban esa posibilidad y esa felicidad de poder expresarme en el escenario ahí delante de mis compañeras, etcétera, aunque después yo no abría el pico para nada. Bueno, también ahí empecé a escribir composiciones que dijeron eran buenas también, e inclusive después que yo terminé la escuela quedó, y las profesoras usaban, me comentaron. Bueno, quería comentar este comienzo porque creo que
el arte es importantísimo en la educación. Y el teatro, que es un arte integral, puede hacer muchísimo. Cuando yo veo todo lo que sucede actualmente con nuestra juventud, con nosotros mismos, lo que me doy cuenta es que se perdió la sensibilidad, se perdió ese amor al prójimo, la sensibilidad sobre todo, porque suceden cosas horribles. Entonces yo creo que en la educación es donde se debe desarrollar esa sensibilidad y desarrollarla a través del arte. Puede ser cualquier arte, puede ser plástica, música, danza. Yo viví el teatro, me tocó por suerte. Bueno, entonces después de eso yo tuve la suerte de que mi mamá tenía un amigo que hacía circo porque era clown y escribió una obra musical que se iba a presentar en el Teatro Municipal y como sabía que yo recitaba y todas esas cosas, le pidió para que integrara el elenco. Ahí me integré al Teatro Popular Washington Ramírez, con quien hice bastante teatro en guaraní, el teatro correano. Increíblemente en esa época, que Correa era medio mal visto después de la Revolución del 47, increíblemente con este señor, Washington Ramírez, hicimos varias obras de Correa y salíamos al interior. La gran lección para mí fue aprender a hablar en guaraní, porque en mi casa y en la escuela eran las épocas terribles en las que el guaraní estaba prohibido. No se debía hablar en guaraní. Y para mí existía un contraste muy grande porque en clase jamás tendría que hablar en guaraní. Salíamos al recreo y yo escuchaba que las maestras hablaban en guaraní. Era algo raro. Y luego, cuando entré a trabajar en el Teatro de Correa, aprendí a hablar. Me encantaba porque Correa tenía una manera de escribir tan genial que se transmitía al público. Entonces, íbamos al interior y trabajábamos, hacíamos las obras en cualquier lugar, en una cancha, a veces sobre tablones, sobre tambores, pero la gente estaba tan metida, porque además no se tenía una gran separación del público y nosotros. Bueno, esa fue otra etapa. Ahí le conocí yo a Teresita Pessoa, la gran Teresita Pessoa, olvidada también. Pero ella era mayor que yo era muy joven y entonces ella me invitó. Me dijo, como en vacaciones, a veces uno estaba aburrido, me dijo, ¿no querés ir? Vamos a hacer un teatro ahí en el barrio de Tembetaru. Estamos haciendo nosotros La Pasión de Cristo. Y necesitamos una actriz, ¿no querés participar? Y yo en esa época era muy católica, muy apegada a la... Había sido catequista y todas esas historias. Entonces me habló de La Pasión de Cristo y sí, claro, yo tenía la idea. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo convencerla a mi mamá? Y resulta que el grupo le tenía como la productora, digamos, a doña Juana, que era la mamá de Teresita Pessoa, y que era de ahí de la parroquia de Nazaret. Entonces, nos juntamos,
me fui yo y ahí hicimos varios años porque salíamos en toda la Semana Santa. Nos íbamos, nos alojábamos en una escuela y nuestro espectáculo era muy gracioso porque le decíamos a telón corrido. ¿Y qué significaba eso? Ya había sido nosotros a innovar, porque se tomaba todos los lugares, entonces se comenzaba una procesión allá, después veníamos acá era tal cosa, ahí se le crucificaba a Cristo, etc. Así se llamaba, a telón corrido. Y doña Juana con nosotros, controlando que todo funcionara bien. Y una vez, ahí estuvo Alejo Pessoa, Emilio Barreto, ahí lo conocí a Arturo Fleitas, bueno, una camada así, a los Rabito, que eran hermanos. Bueno, y una pequeña anécdota les cuento de cómo era la cosa. A mí me fascinaba, me encantaba, porque me divertía. En vez de quedarme a pasar la Semana Santa en mi casa con rosarios y qué sé yo, ir a hacer la Semana Santa me encantaba. En una de esas, nuestro Cristo, que era Emilio Barreto, los muchachos eran traviesos. Entonces él tenía que, lo crucificaban en una cruz, le ataban todo acostado y luego lo levantaban. Entonces ahí veníamos las mujeres llorando, qué sé yo. Y en una de esas, nosotros veíamos que nuestro Cristo estaba así, decía algo y todo así. Entonces nos acercamos y decía él, sáquenme de aquí, la hormiga. Los muchachos lo clavaron en un hormiguero para divertirse. Bueno, así eran. Luego ahí yo conocí a Rudy, que también se fue después en una de las últimas funciones, Antonio Pecci, pero fueron como observadores y nos dijeron a unos cuantos, a Emilio, a mí, a Ñeco, a Arturo, si no queríamos hacer una obra de Correa. Y sí, vamos a hacer. Inventamos un grupo que se llamó Teatro Buricao. Buricao en honor a Flores, que estaba prohibidísimo. Pero nosotros éramos tan jóvenes que nuestra manera de expresarnos, que no estábamos de acuerdo con un montón de cosas, era hacer teatro. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Uyara, la obra más revolucionaria de Correa, donde ponían en juicio todo lo que era el sistema. Bueno, vamos a hacer, ¿y qué importa? Vamos a hacer. Hicimos una vez y luego todos presos, pero no por la obra, sino porque andaban en otras cosas. Bueno, ahí terminó Muricao. Luego de eso, en esa época yo estaba en el Colegio Nacional de Niñas, terminé el bachillerato, empecé el cursillo de filosofía y Rudy me invita para ir al TPB. El TPB ya estaba constituido con Wespel, un señor argentino que había venido por una cuestión empresarial y bueno, formó un grupo y ya estaba el TPB constituido. Pero justo en ese momento Wespel volvía a Buenos Aires y yo asistí a sus últimas clases, digamos. Ahí me llamó poderosamente la atención la expresión corporal, que Wespel era mimo y sus clases eran de movilización corporal fantástica. A mí me encantó porque nunca, en ese momento yo hacía teatro realista, me encontré con eso, con el señor Wespel,
y su grupo. Se fue y se quedó Rudy. Rudy Torga, que fue el recreador del TPB, porque con él se constituyó ese grupo de manera diferente. Sobre todo, ya dijeron, la cuestión humana. Teníamos talleres también donde practicábamos de todo. Y luego las obras. Y Rudy tuvo la gran visión de hacer obras críticas siempre, y consiguió, para su primer estreno como director del TPB, consiguió del local el Centro Cultural Paraguayo Americano. Ahí no se iban a meter a llevarnos presos. Hicimos una obra de un norteamericano, pero una obra muy moderna en esa época y muy crítica. Bueno, seguimos en el CCPA, unos cuantos, la máquina de sumar. Seguimos, fue una apuesta así, bastante fuera de lo común. Después hicimos Lorca, hicimos otra vez, por fin, hicimos Correa, pero otra obra, pero todo siempre con una apuesta diferente, una apuesta innovadora. Y teníamos lo que ya hablaron acá, las sesiones de crítica y autocrítica. No era solamente decir el compañero tal cosa, sino yo qué hice, yo cómo estuve. Era lo más importante para que cada uno vaya formándose. Y teníamos también campamentos, le llamábamos. Nos íbamos a Luque, había una fundación religiosa que tenía un local donde el Carlota Palmerola. Y alquilaban así para hacer retiros y qué sé yo. Y nosotros íbamos sábados y domingos y hacíamos lecturas, análisis, se cocinaba, se limpiaba y todos juntos. No había que yo no puedo hacer ni yo no quiero hacer. Eso era por turno riguroso, todo estructurado. Y ahí ensayábamos, hablábamos de la obra que íbamos a preparar, pero también teníamos una especie de clases, conversatorio diríamos, con otros referentes, por ejemplo, un historiador, un economista, alguien que hablaba de filosofía, y eso se integraba a toda la formación práctica. Y esa era visión de Rudy Torga. Además, a mí, además de esos encuentros que me abrió un mundo, también Rudy tenía una biblioteca increíble. ¿Por qué? Porque él trabajaba en el aeropuerto y ahí le daban cada año, le daban o pasajes, no sé qué, lo que sí que él podía ir de vacaciones a algún lado. Y él siempre elegía ir a Chile. Y en Chile el teatro, Entonces él traía libros y traía obras. Y yo era una devoradora de sus libros. Y esa formó parte también, esa fue también mi formación. Después, cuando yo entré a la facultad, ya tenía otras clases, otra visión. Y en los ensayos,
discutía yo con Rudy. Le planteaba cosas y él me replanteaba otra vez y así. Entonces eso también me hacía crecer. Y luego nosotros incursionamos, o sea, él incursionamos en el teatro para niños. Pero ¿cómo un teatro para niños? ¿Qué? Ah, no, pero la obra que él trajo de Chile, era para niños y padres. Los grillos sordos, una historia de grillos que desnudaba la sociedad capitalista. El queso y el salchichón eran dos ratones que tenían un kiosco, que tenían mucho, y dos ratoncitos callejeros. Ahí se desarrollaba la historia del país que estábamos viviendo. Bueno, ahí yo me inicié también en el teatro para niños y con una puesta innovadora, porque incluyó música que creó Margarita Pildain, y para el queso no sé quién creó, no me acuerdo. Bueno, después de todo ese trabajo, hacíamos talleres para incorporar a otros integrantes. Y en uno de esos talleres ingresaron Antonio Ayala y Martín González. Estábamos haciendo trabajos de preparación, etcétera, y aparece Hugo Herrera, un director argentino que ya estaba acá, que vino también por cuestiones económicas de su suegro, pero él era actor, entonces empezó a activar entre actores. El director de teatro era él. Y él nos trae una idea, nos dice que él había viajado anteriormente a Manizales, Colombia, y que allá se hacía un festival muy importante, y si no queríamos ir, por supuesto. Nosotros 4 que éramos del elenco de TPB, le dijimos sí, claro. ¿Y cómo nos vamos? Y vamos por tierra, por barco, por como sea. ¿Para qué? Éramos jóvenes y salir un poco de este pozo era para nosotros. Entonces salimos con Hugo, él organizó todo, nos fuimos a las sierras de Córdoba, un mes estuvimos ahí haciendo taller, se incorporó Norma Basso, que era foniatra de actores, que a mí me ayudó muchísimo, también lo de Hugo, porque Hugo tenía una técnica diferente a la que yo conocía y muy buena, y montamos El puñado de tierra, que era una colección que él mismo seleccionó de poetas paraguayos en el exilio. Bueno, preparamos allá en Córdoba y nos pusimos en camino. Teníamos que ir hasta Bolivia, en tren nos fuimos. Llegamos a La Paz, allí nos recibieron gente, universitarios, etcétera, y nos alojaron, hicimos funciones. Ahí habíamos llevado una obra de Ovidio Benítez Pereira que se llamaba El Hueco, donde hacíamos en 3 plataformas, digamos. Arriba estaba Ramón del Río, un poco más abajo yo, más abajo estaba Cacho, un actor argentino. Y en una de esas, cuando estábamos actuando, yo me caigo sobre un vaso y no me pasó nada.
Lo único que el aire de La Paz era para nosotros. Incluso nos traían máscaras de oxígeno para poder seguir. Bueno, lo que sí llegó el momento en que teníamos que seguir camino y nos dice Hugo que ya no teníamos más plata, no teníamos más para seguir. Entonces, ¿qué hacer? Nos vamos a Cochabamba a hacer funciones, a otros lugares, con muy buenos recuerdos de los hermanos bolivianos, realmente. Y veníamos, qué sé yo, y la plata de esa que se recogió ahí se le dio a una compañera que estaba con nosotros y le dijimos que fuera por delante para que consiguiera funciones o algo así. Nosotros avanzábamos y no encontrábamos ni la plata, ni la compañera, ni las funciones. Y entonces llegamos a Córdoba, otra vez, porque ahí estaba Norma Basso, que nos iba a auxiliar. Y nos auxilió. En ese momento se estaba realizando el Festival Nacional de Teatros de la Argentina con todos los popes latinoamericanos, los directores. Acababa de terminar el Cordobazo, que fue una revuelta estudiantil así monumental. Y este festival estaba organizado por la universidad. Ahí conocí a Enrique Buenaventura, a Atahualpa del Chopo, a este director brasileño, Boal, Augusto Boal, y se hacían talleres. Yo no me perdí ni uno, en todos los que podía ir me iba. Vimos espectáculos. Eso también nos abrió el mundo. Y bueno, después terminó el festival y teníamos que volver y no teníamos plata. Entonces un circo se estaba desarmando y pedía gente para que ayude a desarmar y pagaban un poco. Entonces allá fueron Alejo, Ramón, Ñeco a desarmar el circo y para poder volver, volvimos. Pero se nos quedó eso. Entonces volvimos, estuvimos un tiempo, creo que se estrenó en el TPB, nos reintegramos al TPB y se estrenó las obras para niños. Luego, era el 71, triunfo de Allende en Chile. Y nos llega la invitación, ahora esta vez a nosotros nos llega del Festival de Manizales. Nosotros organizamos de todo, con ayuda de los compañeros de todas las áreas. Hicimos unos bonos con grabados de Olga Blinder, de todo. Y recaudamos para poder comprarnos abrigos, porque en junio íbamos a salir. Y Marta Almada ya estaba con nosotros y entonces ella era la que se encargaba de seleccionar y se iba a los puestos de venta de ropa usada. Y ahí a veces a Ramón le quedaba un poco grande, pero se arrebujaba bien porque en Chile hacía frío. Y llevamos 2 cajas, creo que de Aristócrata, para regalar, decíamos nosotros. ¿Qué va? En Santiago, para más, nosotros hacíamos nuestra obra, el puñado de tierra, hacíamos descalzos y queríamos ser fieles a nuestra representación, qué sé yo, y descalzos. Entonces Aristócrata ahí atrás para poder aguantar el frío. Bueno, de ahí no sé cómo consiguieron que nos den
era el gobierno socialista y nos dieron pasajes para el tren, para irnos hasta Perú. Nosotros felices, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar ese viaje. Cruzamos todo Chile, todo el salar, no sé qué, todo. 7 días, cocinando en el tren, durmiendo en el tren, el desierto del salar, impresionante. Llegamos a la frontera con Perú, ahí nos encontramos con compañeros teatristas, eso es imborrable. Toda Latinoamérica, en todas las regiones que recorrimos, encontramos solidaridad con los compañeros de teatro. No nos conocían, sabían que nosotros estábamos porque teníamos un representante que iba antes de nosotros y él nos conseguía funciones, etcétera, y hacía publicidad. Entonces se enteraban y ya nos esperaban. Cruzamos Perú en colectivo, en qué sé yo, llegamos a Ecuador. No, en Chile nos llega una carta del festival y nos dice que nos agradece mucho, pero que en este momento ya tienen todo cubierto y no pensaban que íbamos a irnos, qué sé yo, y que para el próximo año nos van a invitar. Nosotros dijimos no, la cantidad de gente que se movilizó para que nosotros pudiéramos ir, no, de cualquier forma vamos a irnos y vamos a llegar allá. Y si no nos quieren atender, no nos quieren dar alojamiento, lo que sea, bueno, y vamos a hacer algo, en la calle aunque sea. Y así decidimos irnos al festival. Llegamos a Ecuador ya medio ajustados y era atún, pan y banana. Y con eso... Y ahí estaba muy fea la cosa porque había muchos movimientos guerrilleros y todo eso. Entonces había países que eran muy estrictos con la documentación y todo, y entre ellos estaba Colombia. Nos fuimos nosotros, Antonio, Pechi y yo. Nos fuimos por delante para ir viendo las dificultades. Llegamos a la frontera. Nos hicieron más problemas para dejarnos pasar, a pesar, llamamos al festival, el festival abogó por nosotros, que éramos invitados, etcétera, pero éramos unos desconocidos que íbamos de Paraguay, entonces, bueno, pero nos dejaron pasar, avisamos a nuestros compañeros y también ellos pudieron pasar, pero llegamos nosotros primero, Antonio y yo. Y como nos habían dicho que no estábamos en el festival, llegamos nosotros y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que saber si estamos, ya nos dijeron que no estamos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Compramos un periódico y empezamos a leer ahí, el festival, así todo. Y encontramos que estábamos en la lista del festival. Nos abrazamos con Antonio, gritamos y ya les comunicamos a nuestros compañeros que vengan nomás, que estamos acá, que tenemos todo. Bueno, llegamos, nos recibieron, etcétera, pero nos pusieron no en el Fundadores, que era del festival, sino uno más, un hotel que no era del festival. Nos pusieron allí, bien, no hay problema. Y también en un teatro de la Embajada Cultural de Estados Unidos, no sé qué. Y bueno, nosotros aceptábamos cualquier cosa con tal de nos daban comida, entrada a los espectáculos, etcétera, hay relaciones, todo el mundo nos miraba como algo raro, porque comentaban que nosotros hacía 3 meses que habíamos salido de Asunción, que estábamos llegando con todo el polvo del camino. Y entonces ahí presentamos nuestra obra
Y gustó tanto, la gente, no sé si porque éramos de Paraguay o porque la obra era un poco una denuncia de lo que pasaba en Paraguay. Y empezaron a gritar al Fundadores, al Fundadores. Fundadores era el gran teatro donde se hacían todas las funciones del festival. Y bueno, y gracias al público nos fuimos al Fundadores también. Allí estuvimos y terminó, querían saber de Paraguay, de qué pasaba, de que esto, que lo otro. Y nosotros les dijimos, bueno, les mostramos nuestra obra, eso es nuestro país, pero no podemos hablar porque queremos volver. Y eso se entendió perfectamente. Bueno, esa fue la historia de Manizales. Volvimos en 3 meses. Porque fuimos hasta Venezuela, nos llevaron después del festival, nos llevaron a Venezuela y de allí volvimos ya más sin quedarnos tanto en algunos lugares. Y volvimos en 3 meses, llegamos acá el 31 de enero, creímos que íbamos a llegar antes para Navidad, pero no pudimos. Veníamos en cada colectivito por ahí que encontrábamos en la frontera, etc. Y llegamos el 31 de diciembre del 71. Y la historia también era que en Bogotá le habían llamado a nuestro representante de la embajada paraguaya. Y la habían amenazado. Le dijeron, bueno, si ustedes siguen presentando esta obra, aténganse a las consecuencias cuando lleguen a Paraguay. Y nosotros veníamos con un miedo. Y Ramón del Río decía, a mí no me van a hacer nada. ¿Por qué no te van a hacer nada? Y porque en mi documento no está Ramón del Río, yo soy Ramón López. Entonces él estaba contento, estaba tranquilo, pero todos nosotros estábamos, y al cruzar el río, nuestra mirada era, ¿qué nos va a pasar? Pero antes, Antonio ya le había escrito a Marta Almada, que era su novia en ese momento, y le comentó, le dijo, a nosotros nos llegó esta versión y vamos a ir a Asunción y vamos a llegar tal día. Entonces Marta con Julieta Varelli y con otros integrantes del grupo organizaron como una recepción hacia una autoridad máxima, no sé de dónde consiguieron gente, estudiantes, qué sé yo, lo que sí que había como 100 personas esperándonos. Esa era nuestra táctica, que delante de ellos no nos iban a tomar presos. Y bueno, no nos tomaron presos. Después reintegramos el TPB, pero en ese interín que nosotros anduvimos vagando por Latinoamérica 6 meses, Rudy recibió una oferta de Misión de Amistad de encargarse de la parte cultural. Y bueno, como nosotros también nos habíamos ido sin destino, entonces él aceptó. Y cuando llegamos nosotros, él ya estaba en otra cosa. Entonces nosotros seguimos un poquito más y luego ya por inercia habíamos concluido el TPB, Teatro Popular de Vanguardia. Esa es la historia de la gira que hicimos. Bueno, siguiendo con lo mío, yo después me integré al TEL, me llamó Rudy, me integré, hicimos algunas puestas, siempre con el mismo objetivo de Rudy, de plantear cuestiones sociales, de hacer innovación, y estuve en el TEL 3 años. Después vino una época en que no hacíamos nada y teníamos un sueldo. En el teatro no hacíamos nada, pero el programa de actividades culturales seguía.
Entonces, entre Emilio Barreto, Ñeco Rabito, no, entre Antonio Ayala y Ñeco Rabito salimos. Le planteamos a Rudy que queríamos hacer teatro para niños y sí que le parecía, y nos dijo, bien, adelante, nos apoyó a Pirirí en sus comienzos para hacer, incluso hicimos en Misión de Amistad nuestra primera obra, una obra al revés, y se incorporó Emilio Barreto, que había salido después de 13 años preso, había salido, no sabía para dónde disparar, y lo integramos a él y bueno, ahí surgió Pirirí Teatro, destinado a niños y jóvenes, con la misma intención de concientizar, etcétera, solamente que planteábamos problemas que vivían los niños. Nunca hicimos cuentos de Disney, etcétera, que por ahí surgía algún grupo que lo hacía, ¿verdad? Nosotros planteamos desde un principio hacer un teatro para niños concientizador, en el sentido de plantear problemas, no solo para los niños, sino también para sus padres. Y después incursionamos en teatro para jóvenes, para adultos, y estuvimos desde el 73, 70, no sé cuánto. Estuvimos 13 años en actividad permanente. Recorrimos el país haciendo un teatro para niños concientizador, digamos, pero con toda la belleza que exige ese tipo de teatro, ese tipo de público. Incorporamos danza, incorporamos vocalización, canto, incorporamos juegos, todo eso en las puestas. Bueno, después se acabó. Me parece que le corté como muy abruptamente para indicarle los 10 minutos, pero no te había cortado por todas las anécdotas ricas que estaba contando y que para nosotros es demasiado importante escucharte y toda esa odisea. Me parece, si ustedes pudieran decir qué es lo que unía a esos grupos, porque parecen 3 historias de una misma historia. La temática, la política, lo social, ¿qué es lo que más unía a estos grupos? Yo creo que lo social, lo que se estaba pasando, era un poco nuestra rebeldía ante la situación, porque el teatro no iba a ser la revolución, pero sí iba a transformar las mentes. Sobre todo en nuestro caso con el teatro para niños y para jóvenes, planteábamos siempre alguna visión concientizadora, por ejemplo, Atrapen al Cucú, el Cucú, después analizando, además llevábamos a los padres para que había mensaje para los padres y lo más sencillo para los niños, pero era un conjunto en su totalidad, utilizábamos música, era completo, era un teatro bastante dinámico. Integral. Como tenemos poco tiempo, quisiera invitarles si acá entre el público alguien quiere hacer una pregunta, a alguno de ellos o a los 3, a ver quién responde. Sí. Nada, primero que nada, obviamente, agradecer este tipo de espacios. Hola maestra, hola maestros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí está. Nada, recordar un poco esto a través de todos ustedes, ¿verdad? El pasaje o lo que fue y el devenir ahora un poco del teatro, ¿verdad? Nos hace como replantear un poco ese compromiso, ¿verdad? Que parece que está ahí medio colapsado, que está estancado, que sigue sin andar o que se quedó sin rumbo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Considero muy importante el espacio por sobre todas las cosas. Debería llegar a las escuelas de teatro, a todas las escuelas de hecho. Acá venimos de Bellas Artes en representación un poco y ahí está mi maestra también, la que
me marcó así un poco, ¿verdad? Me dio el shakedown, como dice ella, ¿verdad? Y a partir de ahí un poco mi trayectoria tuvo otro sentido, ¿verdad? Entonces, primero agradecer y preguntarles qué tipo de mensajes alentadores tirarían para nosotros, obviamente los que seguimos en formación, y para los más chicos que vienen atrás también, ¿verdad? En este proceso del arte. Gracias. Yo creo que lo súper positivo un poco que yo encuentro dentro de todo lo que se hizo, ¿verdad? Y que ahora se perdió un poco, yo creo que hay que recuperar es ese teatro de grupo, porque el grupo te permite crecer, te permite tener objetivos comunes y te permite tener también una mirada diferente. No es lo mismo estar dentro de un grupo trabajando que en forma independiente, corriendo de aquí para allá para hacer una obra. Por lo menos una parte de la formación y de la realización del actor, del técnico, del director, es ese teatro de grupo. Fundamentalmente yo eso plantearía, ¿verdad? Yo pienso, y sobre todo un poco, salir de esta cosa que tenemos todos, que es de un exitismo inmediato, ¿no? De que esta cosa, ahora ya tengo que estar en la cámara, ya me tienen que ver, ya tengo que hacer alguna propaganda y después hacer un corto y después ya, si puedo, el séptimo arte. Yo siento una presión muy grande que sienten los jóvenes por estar ahí ya, que se los vea, que se los vea, que se los valorice, que se los... lo entiendo, porque a mí también me pasó y entiendo eso. Pero ¿cómo hacer nosotros lo que todavía estamos dando vuelta por la enseñanza y todo eso? ¿Cómo hacer para valorizar mucho más el trabajo, la solidaridad y sobre todo el respeto al compañero, el respeto al trabajo ajeno? Nosotros los grandes a veces no respetamos el trabajo de los compañeros. Y me parece que ese es un pendiente que tenemos todos, de mirarnos desde el punto de vista del trabajo y de respetarnos el trabajo que hacemos, aunque tengamos posiciones estéticas diferentes. Sí, es muy importante el trabajo en grupo porque es más factible realizarnos como personas, viendo nuestra realidad, analizando, instruyéndonos unos a otros. Es muy importante el teatro de grupo. Cuando yo estuve en la Escuela de Bellas Artes como docente, intenté cada año que estuve que se formara ese grupo. El trabajo final de cada curso era una apuesta profesional donde ahí se planteaban todo lo que era grupal, ellos tenían que organizarse, todo, y nunca logré, lastimosamente. Bueno, en realidad hubo un grupo que de vez en cuando se juntan, pero son de una temática común, digamos. Pero después hay mucho, y cada vez es peor, es mucho individualismo, muy estimulado por la televisión, por el sistema económico mundial. Y lo que nosotros pudimos hacer fue porque lo hicimos en forma colectiva, porque además fundamos el CEPATE, se hizo la muestra paraguaya de teatro con miedo, pero lo hicimos. En fin, eso es lo que puedo decir que es importante, si se pudiera volver al trabajo de grupo, pero creo que tendría que ser algo diferente porque la época es diferente y la situación política, económica, regional y mundial, eso es muy fuerte. Muchísimas gracias, Teresa. Una última pregunta para Teresa. Te llevo, Tere. No, escuchando la necesidad de
de volver a tener grupos o algo así. Es como que ojalá se pueda. No sé si vamos a poder reprisar un tiempo en el que el teatro de grupo era importante y era lo que nos permitió poder avanzar y salir hacia adelante, ¿verdad? Porque en esa dictadura tan dura, el agruparnos y ser muchos nos permitió hacer algo. Hoy estamos en una época en donde el individuo, nuestros alumnos, quieren ir acá, allá, allá, necesitan estar en muchas partes, creo. Eso por un lado. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, maestros del teatro, por compartir sus experiencias, a ustedes por estar acompañando. Me encantó compartir y escucharles y es una muestra de que necesitamos escucharnos más, hablar más, reflexionar más, compartir eso que mencionaban de construir espacios colectivos que nos hagan crecer con solidaridad, con ese intercambio de oficios, y allí también está la Secretaría Nacional de Cultura como una de las como uno de los estamentos importantes de esta escena, de cómo puede acompañar a través de las políticas públicas al crecimiento sectorial. Si querés comentar algunas cosas y cerramos. Sí, en principio agradecerles muy especialmente a los cuatro, a nuestros tres relatores, panelistas, maestros, y a Ana también como moderadora, porque creemos que es necesario que sigamos hablando, que sigamos compartiendo, que sigamos reflexionando. Hay demasiado por pensar, por compartir, y nada, agradecerles a cada uno, hacer extensiva la invitación para el próximo lunes y decirles que esperamos que podamos caminar en este diálogo que necesitamos construir. Hay mucho que hablar sobre el teatro, sobre la situación del teatro, sobre el futuro del teatro y de los artistas. Les recuerdo nomás así como anotación que esta idea surge en el Año Iberoamericano de las Artes Escénicas y en conmemoración del Día de los Actores y las Actrices, que tiene un relato muy curioso sobre un santo actor que se inmoló por la causa del teatro. Y nada, que de alguna manera lo que a mí por lo menos me sugiere es que no hace falta inmolarse, que lo que hace falta es trabajar en función de la dignidad del actor, de la actriz y del teatro en sí mismo. Así que muchísimas gracias desde Secretaría de Cultura y les esperamos el lunes que viene, por favor, a las 6 de la tarde, con otro panel súper interesante. Muchas gracias.